El día de hoy vamos a hacer un repaso por algunos de los nombres que trazaron la historia de la informática. Charles Babbage fue considerado como el padre de la informática después de la invención y concepto de la máquina analítica en 1837. La máquina analítica contenía una unidad aritmética lógica, control básico de flujo y memoria integrada. Ese fue el primer concepto de un ordenador de propósito general. Desafortunadamente, debido a problemas de financiación, este equipo nunca fue construido mientras estaba vivo. Entre 1842 y 1843, Ada tradujo un artículo donde se detallaba la máquina analítica y añadió sus propias conclusiones. Las notas de Ada son consideradas el primer programa de ordenador de la historia, un algoritmo codificado para que una máquina lo procese. Explicaba cómo se podía recibir y emitir información sin intervención humana a través de un sistema de tarjetas perforadas. En 1937 publicó un célebre artículo en el que definió una máquina calculadora de capacidad infinita que operaba basándose en una serie de instrucciones lógicas, sentando así las bases del concepto moderno de algoritmo. Turing describió en términos matemáticos precisos cómo un sistema automático con reglas extremadamente simples podría efectuar toda clase de operaciones matemáticas expresadas en un lenguaje formal determinado. John von Neumann es uno de los responsables de sentar los pilares sobre los que se apoyan los computadores actuales. Este matemático húngaro dio con la combinación de componentes básicas para el ordenador universal, separando el software del hardware. La arquitectura de Neumann consta de 4 bloques funcionales: la CPU, la memoria principal, los buses y los periféricos. Él también propuso la adopción del bit como unidad de medida de la memoria de las computadoras. Henry Edward Roberts fue el fundador y presidente del MIT, que fabricó la Altair 8800, una de las primeras computadoras personales, y fue la semilla de una revolución tecnológica, porque inició la competencia empresarial para crear ordenadores que se pudieran manejar a nivel de usuario y porque impulsó la industria del software. Sus trabajos ayudaron a crear los modelos compiladores que se usan hoy día para crear software. Tras publicar el segundo volumen de su libro, The Art of Computer Programming, y sentirse molesto con la calidad cada vez menor de la tipografía, creó TeX y Metafont, programas tipográficos que permiten a los investigadores publicar sus textos con diseño de imprenta. Ritchie colaboró en el diseño y desarrollo del sistema operativo Unix en 1969, junto con Ken Thompson y Douglas McIntyre, un SO portable multitarea y multiusuario que ha sentado las bases de los sistemas operativos modernos. Además, en 1972 creó el lenguaje de programación C, base para la creación de software de sistemas y otras aplicaciones. En 1936 inventó una calculadora análoga para el análisis de la geometría de superficies. Posteriormente, entre 1937 y 1938, creó la Atanasov Berry Computer. Esta estaba diseñada para solucionar sistemas de ecuaciones lineales con 29 incógnitas. En 1973, Atanasov fue llamado el padre del primer computador digital, sustituyendo a la pareja Ecker-Mauch. Grace Murray es conocida por la creación del primer compilador de la historia. Este sistema convertía los símbolos matemáticos escritos por las personas en código binario que le fuera sencillo de entender a la máquina, haciendo mucho más sencilla la comunicación entre desarrolladores y tecnología. Además, estableció las bases para COBOL, así también elaboró un manual de 500 páginas con los principios básicos de programación para ordenador. Concibió y produjo el primer procesador informático que permitía almacenar y editar datos. En 1968, desarrolló el primer sistema online de reservas de billetes que funcionaba en línea y en tiempo real para la empresa United Airlines. En 1969, decidió independizarse y fundó la primera empresa orientada exclusivamente al diseño y producción de procesadores de texto, Redactron Corporation. De esta manera, en 1971, Evelyn lanzó el primer procesador de textos, Data Secretary. En 1989, estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP. Al año siguiente, creó el primer navegador y el 6 de agosto de 1991 publicó la World Wide Web. Desarrolló lo que por sus siglas en inglés se denomina HTML o lenguaje de etiqueta de hipertexto, el protocolo HTTP y el sistema de localización de objetos en la web, URL. Como vimos, la informática que conocemos hoy en día es el resultado del esfuerzo de cientos de personas que aún siguen trabajando para llevar a la tecnología a sus límites. Incluso, tal vez en un futuro, alguno de nuestros nombres esté en esta lista. Así que sigamos aprendiendo y esforcémonos juntos.